Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro otra vez en el Café de Casa Juárez, ahora acompañada de una genetista. Me encuentro acompañada de la doctora Sandy Flores, a quien en este momento te saludo y te doy la más cordial bienvenida. Gracias por abrir esta ventana en este encuentro, Sandy. Hola, muchas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues de entrada dije genetista y seguramente cuando tú escuchas esta palabra, pues te surgen muchas cuestiones en la mente. Algunos pensamos en cromosomas, algunos pensamos en enfermedades, algunos pensamos en, en en síndromes que son muy comunes, que es a lo mejor lo que más nos llega de información, y sin embargo, la mayoría de las personas no sabemos bien a bien qué es la genética. Bueno, sabemos qué es la genética, la información que se pasa genéticamente, pero ¿qué hace un genetista? ¿Por qué tienes que ir con un genetista? ¿En qué te puede ayudar? Y para eso, pues, voy a abrir esta charla con la doctora Sandy Flores, a quien ya había conocido en otro momento, y la verdad es que lo que estuvo platicando en ese encuentro que no grabamos en video, pues a mí me pareció muy importante y muy interesante. Espero que a ti te interese también. Y doctora Sandy, pues para empezar, dime brevemente en qué momento de tu historia tú decides ser genetista. ¿Qué te llama la atención? Digo, me queda claro que te llamaba la atención la medicina, Sí. pero ¿cómo es que te vas a la rama de la genética? Pues es una historia un poco, bueno, lo voy a hacer un poco breve. En la preparatoria donde estudié nos dieron una plática en una semana cultural y ahí es cuando veo como lo de la genética. Ya algunos añitos, no tantos, donde empezaban a platicar acerca del proyecto del genoma humano y qué eran los genes. Entonces a mí me interesó porque yo decía, bueno, es algo que parece como ciencia ficción, pero ahorita ya lo veo que es una realidad con los estudios que se hacen en los pacientes y todo lo que se les puede ayudar con estos diagnósticos a familias enteras, no, a veces no únicamente al paciente, sino a toda su familia. Ok, entonces desde la prepa tú dices, esto es lo mío, Sí. y me voy a ir a la medicina y me voy a especializar en esto. Bueno, eso es de la medicina, esa es otra pequeña historia también. Ya habías invitado a mi hermana fue Sí. la que me contagió ese amor porque ella siempre quiso ser pediatra, entonces empezó a estudiar medicina ella y me lleva sus libros. Gaby Flores, que es Sí, infectóloga y ha estado varias veces en sí. este encuentro, en este cafecito platicando sobre infecciones, Sí, precisamente. entonces gracias a ella, pues a ella agradezcanle que me fui por la medicina porque realmente pues no tenía muy en claro cómo iba a llegar yo a dedicarme a algo sobre la genética. En ese entonces pues yo investigaba y era como, bueno, hay ingeniería genética que ahorita pues sí es algo también muy padre, pero ahorita yo estoy súper enamorada de lo que hago ¿Y por razón con se mis pacientes. asemeja la medicina genética con la ingeniería genética o tiene alguna diferencia así como muy estricta? Sí, pues es que más que nada en medicina, en la genética médica, que es la especialidad, en este tipo, bueno, en esta especialidad en particular, pues es ver pacientes. Sí, porque muchos de mis compañeros y personas cuando les hablamos de genética o que escuchan la palabra genética se imaginan una persona que está ahí trabajando en el laboratorio y nunca sale, ¿no? Mi especialidad pues es médica, es dar consulta, es ver pacientes, es explicarles, es tener el contacto, es tocar a los pacientes, revisarlos. Entonces, y la ingeniería pues es una rama pues de la ingeniería genética. La ingeniería genética es una rama de la ingeniería que pues se dedica más a ver parte del laboratorio. Ah, ok, ok. Entonces, esos sí son como más ratones de laboratorio, Sí, pues como comúnmente se les conoce. sí. Oye, doctora, y para ir entendiendo esto, porque esta es una plática muy general, en otro momento tal vez te contactemos para hablar sobre Sí, con todo síndromes, gusto. pero para entender e irnos adentrando, pues dinos qué es la genética. Sí, bueno, en este caso genética médica es una rama de la medicina que se dedica al diagnóstico, ¿sí?, de las condiciones. Me gusta más llamar una condición genética porque en general este tipo de condiciones o De de situación, situaciones médicas, pues es algo que la persona ya trae de o sea, nacimiento. más que una enfermedad, como Sí, les decimos, decimos es una enfermedades enfermedad genéticas. genética. Sí, yo lo relaciono más una enfermedad con algo que pues a lo mejor se cura y en este caso desafortunadamente no, y una condición con lo que quiero transmitir con esta palabra es que es algo que esa persona va a tener que sobrellevar
por el resto de su vida en general. Ok, mira, fíjate, esta era una de las preguntas que yo tenía aquí para ti. Ahora ya no voy a decir enfermedades genéticas, este es un nuevo aprendizaje, si las condiciones genéticas son reversibles o son salvables, o bueno, pues en este caso curables, pero ya quedó claro que no es una enfermedad. Entonces, si tú naces con una condición genética, no hay manera, no, nada es reversible. Depende, es que aquí ya en cuanto a los tratamientos, en cuanto a una curación, dependiendo mucho ya de cada condición en particular. Con los avances en el conocimiento de la medicina, pues hay ciertas condiciones que diagnosticándolas de forma muy temprana podemos evitar que se desarrolle por completo la enfermedad y todas sus consecuencias, todas sus complicaciones graves. Que por ejemplo sería, no sé, un trasplante de células troncales hematopoyéticas, lo que conocemos como un trasplante de médula ósea en ciertas enfermedades, o en el caso de enfermedades que ya tienen tratamiento, pues el tratamiento ayuda a evitar que siga progresando la enfermedad, pero al final de cuentas, al ser una condición de origen genético, pues esto ya viene dentro de prácticamente todas las células de esa persona. Ok, y entonces para continuar en esta rama y no perdernos tanto e ir entendiendo, entonces esta información genética nosotros la adquirimos de nuestros padres. Sí. Y ya la traemos con nosotros y viene impresa y así va a ser. Sí. O sea, vaya, estas condiciones van a salir, pueden ser de nacimiento o pueden ser a lo largo de nuestra vida. Sí. Pero ya está ahí y ya no se quitan. Ya no se quitan. Okay. ¿Sí? Lo que nos ayuda a diagnosticarlas de forma oportuna, pues es a veces, y va a sonar un poquito difícil lo que voy a decir, es saber que la persona tiene la condición, si es algo que va a desarrollar más adelante en la vida, porque también hay de inicio en el adulto, pues que esa persona tome o pueda tomar una decisión en cuanto a si quiere o no quiere tener hijos, o cómo va a llevar su vida, cómo va a hacer su plan de vida. O sea que es muy, muy importante que nosotros tengamos esta información y nadie, doctora, digo, ahora sabemos que existen estos estudios genéticos y que, claro, y que traemos impresa esta información y que estamos predispuestos a ciertas enfermedades, situaciones, condiciones a lo largo de nuestra vida. Pero la verdad es que nadie nos dice en algún punto de nuestra vida, veaste un estudio genético, nos deberíamos hacer un estudio genético para poder entender esto que tú nos dices. Una persona de la mediana edad como tu servidora, o sea, ya yo en este punto ya viví pues 4 décadas, entonces, ¿vale la pena que de todos modos me haga un estudio genético? ¿O cuándo se tiene que hacer este estudio genético? ¿Cuando somos padres y recién tenemos a nuestros bebés? Sí, se pueden hacer en diferentes momentos de la vida, o sea, generalmente cuando un paciente llega a hacerse este tipo de estudios actualmente es porque trae una indicación, sí, pero no siempre debe de ser así. O sea, la indicación o también el hecho, la indicación es el riesgo que tenemos de desarrollar o de presentar una condición genética, y ese riesgo es inherente al ser humano. ¿Por qué? Porque ya somos seres que están hechos de material genético, y por el hecho de haber nacido, de estar vivos, pues ya existe ese riesgo que no lo vamos a saber si es mayor al que presenta la población general o es igual al de la población general hasta que no conozcamos ese tipo de estudios, no nos los realicemos. Entonces, pero qué nervio, doctora. ¿Ayuda de algo? ¿Sirve de algo entender? Digo, yo sé que sirve mucho. Sí. Para un médico, pues es como tal vez ver una radiografía de una persona y saber en dónde se presenta tal situación. Pero para los pacientes que a lo mejor no estamos cursando por una situación o enfermedad, ¿no sería como ponernos en una alerta constante o en una ansiedad constante? Pues que depende de la persona cómo tome esa información, ¿no? Okay. O sea, depende de nuestra personalidad. Si somos ansiosos, hay que evitarlo. No, mira, es más que nada que yo creo que lo más importante en cuanto a mi especialidad
para poder aplicarlo como preventivo es que la persona conozca los alcances de ese tipo de estudios. O sea, el estudio al hacerlo no me va a predecir por completo cómo va a ser O la... sea, no es un adivino, no Sí, eres no, una no, no adivina así soy con una una... bola Sí, sí me han mágica. llegado porque luego reviso las manitas de los niños y me dicen, ¿qué le está viendo? Como que piensan que estamos haciendo ahí algo La lectura de de la lectura mano, de de la las mano, y no. líneas de la mano, como gitana. No, sí, no, no. Es algo más con evidencia. O sea, el estudio realmente lo más importante que es mi labor ahorita es que la persona conozca que se pueden hacer estudios, sí, y que generalmente se hace en una persona cuando ya tiene la enfermedad. Entonces, a nivel preventivo sería hacer el estudio antes de que presente la enfermedad, pero que la persona conozca qué tipo de enfermedades o qué tipo de condiciones, como te decía, se pueden ver en ese estudio y qué se puede hacer cuando se diagnostican. Porque a lo mejor la persona dice, bueno, es que me la voy a hacer, pero tengo miedo y pues prefiero no saber. Entonces, es decisión de cada O sea, persona. también es respetable si no Sí, quieres no, saber. no, Esta yo es no como los una puedo obligar. opción. Esta Sí, es una opción que las personas que quisieran saber a qué están predispuestas lo pueden hacer sí. y tú les ayudarías a tal vez cuál sería el mejor camino a seguir. Y saber exactamente qué tipo de condiciones sí se puede conocer. Porque a veces me preguntan, bueno, la diabetes, la presión alta, hay condiciones, perdón, o enfermedades, ahora sí lo voy a decir de esta forma, que se presentan en muchas personas en la población general y la mayoría no tienen un componente genético que se va a poder encontrar en ese tipo de estudios. O sea, no todas las enfermedades son genéticas. No, no. Tienen cierto componente, pero al hablar yo de una enfermedad, una condición, perdón, genética que se diagnostique por ese tipo de estudios, es que siendo el estudio, ahí me va a salir un cambio, una modificación en el material genético que ya va a hacer que esa persona o tenga un mayor riesgo o que definitivamente presente la condición. Ok, ahora nos estás hablando de un área que tú como médico genetista ves, pero a mí también me llamaba la atención que decías que ya cuando mandan algunos pacientes contigo es por alguna indicación. Entonces, además de checar, de revisar estos estudios y platicar con los pacientes del camino a seguir, en grosso modo, ¿qué más hace un médico genetista? ¿Cuáles son las indicaciones comunes o más comunes que te llegan? ¿Por qué te llega una persona? Y si no es por este Sí. estudio genético, porque quiero saber cuál es mi predisposición en la vida. Sí, bueno, hay en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, se puede ir platicando antes de tener un hijo, o sea, una pareja antes de tener un hijo, por el hecho de conocer su riesgo como pareja. Eso sería una indicación importante, que no todos lo hacen. No, la verdad es que, pues no. Sí, entonces, Digo, es más, tú que eres médico genetista, platícame si es común que las parejas o que una mujer que quiere quedar embarazada pronto vaya a hacerse este estudio para... ¿Si es más común ya? te voy a platicar que de aproximadamente, ¿qué serán? Como 300, no, estoy exagerando un poco, como de unos 200 pacientes que llevo viendo en mi práctica desde que regresé de hacer la especialidad en México hasta ahorita, solo han acudido 3 parejas Antes de que de ese hagan. total de consulta que he visto antes, o sea, para conocer información, para saber si tienen riesgo de que cada quien aportando su información genética puedan tener hijos con ciertas enfermedades. Y van contigo porque ya sucedió algo en la familia que les despertó esa curiosidad o por mera conciencia, porque de verdad mis respetos para Sí. esas parejas. De esas 3, una por mera conciencia y dos parejas porque sí hubo un antecedente de una enfermedad, bueno, de una condición genética en alguno En de la sus familia. familiares. Uh-huh. Y entonces se vale, sería como el ideal que las personas hicieran eso, porque cuáles son como las situaciones, las condiciones genéticas más comunes que tú ves y que a lo mejor pues sean peligrosas, porque yo lo decía al inicio de esta charla, muchas personas pensamos en la trisomía 21, que es el síndrome de Down, que es como de lo más común. Hay otras de las que hemos tenido más información, a lo mejor un síndrome de Turner en las niñas, pero no, la verdad es que desconocemos completamente cuáles son las más comunes.
No te pregunto por todas porque debe haber Sí, hay una miles, literatura hay miles completa que no vamos a terminar nunca. hay miles de condiciones y dependiendo de la edad hay más frecuentes, o sea, en los niños las que comentabas son de las más frecuentes. Hay otra condición que se llama síndrome de Klinefelter, que ese Sí. también es muy frecuente. De esos que me comentabas, el síndrome de Down es más o menos 1 en 700. Del síndrome de Turner más o menos es 1 en 2000 y del síndrome de Klinefelter ese afecta específicamente a los varones, ese más o menos es 1 en 600, 1 en 500, 1 en 600. Ok, bueno, el síndrome de Down, salvo que te invitemos en otra ocasión para que nos especifiques más al respecto, ya creo que todos lo identificamos. Dinos más o menos qué sería el de Klinefelter y qué sería el de Turner. Sí, el síndrome de Turner, ese se da en las niñas. Lo normal es que una persona, una mujer, tenga 46 cromosomas, que son como estos libreritos donde está almacenada la información genética, y están acomodados en pares. Del 1 al 22 son exactamente iguales en hombres y en mujeres, pero el par 23 es el que denominamos par sexual. El par 23 en las mujeres es XX y en los varones es XY. Esto me va a ayudar también para explicarles lo del síndrome de Klinefelter. En el caso de las mujeres que tienen síndrome de Turner, falta uno de los dos cromosomas X. Sí, en la mayoría de los casos falta completo, pero también esa falta puede ser parcial, o sea que el O sea, de la X Ajá. pudiera faltar una piernita. Sí, haz de cuenta, siempre nos los dibujan así como X, pero en realidad son como palitos. Entonces Son se así, dividen, ¿verdad? sí, son palitos. Entonces Sí. es como se divide en bracito corto y brazo largo. Está como acinturadito. En la imagen del cariotipo los vemos así. Y lo que falta en la mayoría de los casos de síndrome de Turner, falta completo el cromosoma, falta completamente uno de los dos, pero también puede faltar un cachito. ¿En el de Turner o en el de En el Klinefelter? de Turner, perdón. Ah, sí, ya. En el de Turner falta o puede faltar un cachito del bracito corto y también eso va a ser suficiente para presentar la condición. Entonces, no es tan sencillo como, hazle este estudio y ya te vas a asegurar al 100% de que no lo tiene. No, se tiene que hacer una evaluación para explicarle a los papás que obviamente hay varios mecanismos y que se puede hacer que se pueden hacer otros estudios para poder descartarlos al 100%. Ok, esta situación de Turner es por una combinación de papá y mamá, o ya ves que luego hay enfermedades que transmite solo un papá o solo mamá. ¿Quién lo transmite? No, en este ¿O no? caso, bueno, no lo quiero confundir mucho, pero, o sea, no es porque mamá o papá traigan la enfermedad o traigan la condición, sino que en el momento en el que se da la fecundación, o sea, se une óvulo y el espermatozoide, se ha visto que en la mayoría de los casos al espermatozoide es al que le falta su cromosoma X. No estoy diciendo que le falte al papá, solo ese espermatozoide específicamente es el que le falta el cromosoma X, que cada uno de los progenitores, papá y mamá, mamá debe aportar un X, papá debe aportar un X. Cada celulita, el espermatozoide trae solo una X y el óvulo trae una X para que al juntarse se dé en ese bebito la unión de dos cromosomas X y el resto de sus cromosomas de forma normal para que sean 46XX. Ok. Entonces, la mayoría de los casos, ya por estudios que se han realizado por mucho tiempo, se ha visto que el cromosoma faltante es el del papá. Bueno, es el del espermatozoide, para no confundirlos. Ok, ok. Sí. Pues muchas cosas que aprender sobre la genética, sobre los cromosomas. Y estábamos hablando del síndrome de Down, que es un poco más conocido, luego pasamos al síndrome de Turner, que es de los más comunes, y otro de los más comunes es el síndrome de Klinefelter, que se da más en varones. Pero antes de pasar al de Klinefelter, en la parte genética que nos explicaste en la Turner, más o menos dinos ¿qué condiciones hacen que te manden a una niña para hacerle un estudio de síndrome de Turner? ¿Cuál es la sintomatología? Si se le llama sintomatología. Sí, pues datos clínicos o datos clínicos. dependiendo de la edad. Desde que está embarazada una mujer, si el bebito trae ciertas características que se detectan por ultrasonido, que generalmente se hace un estudio que se llama de primer trimestre, un ultrasonido de primer trimestre. Ahí se puede detectar el crecimiento o el acúmulo de líquido detrás de la nuca del bebé, o sea, bueno, en la nuca del bebito.
y eso se llama translucencia nucal. Entonces, desde ahí, si ese bebito trae un incremento en esa parte de su cuerpo, es sospechoso del síndrome de Turner. Es de los más frecuentes, no es el único de ese tipo de condiciones estando, o sea, gestándose el bebé. Al nacimiento, ¿qué se puede presentar? Manitas y pies como súper hinchaditos, como si fuera un globito. Sí, eso también es muy sugestivo del síndrome de Turner. Y desde ahí te lo pueden enviar para que de una vez se le hagan Se le estudios. haga el estudio, Ajá. sí, eso. Más adelante en la vida, ¿qué puede ser? Por ejemplo, una niña en la edad pediátrica, antes de los 10 años, que ven que no está ganando su talla al ritmo que debería ganarla. Hay tablas donde nos dice, bueno, a tal edad, o gráficas que nos dicen a tal edad, en las niñas en población general, la talla debe de ir lo mínimo aquí y lo máximo acá. Entonces, cuando no llegan al mínimo de la talla esperada para su edad y su sexo, es cuando ya refieren, por ejemplo, por talla baja. Okay. Y el síndrome de Turner es de las condiciones más frecuentes que causan talla baja, o sea, es de las causas más frecuentes de talla baja. De acuerdo. Que no significa que le van a poner esta inyección de la hormona del crecimiento, porque luego también se escucha muchísimo. Si tu niño, sobre todo en varones, lo escucho mucho, si se está quedando chaparrito, no importa, mira, ve que le pongan la hormona del crecimiento. Sí, no es tan sencillo porque como todo medicamento tiene sus efectos secundarios, o sea, no es inocuo, ningún medicamento va a ser completamente inocuo. Okay. Va a tener siempre efectos secundarios, siempre va a tener sus riesgos, entonces hay que ver primero el beneficio de aplicárselo y si realmente está indicado el medicamento. Ahí no es mi área, pero hay que ir con un endocrinólogo pediatra. Ok. Ojo, entonces, para unas cosas médicos genetistas, para otras endocrinólogos, pero de todos modos tendríamos que apoyarnos en alguien que sabe. Para no seguir hablando tanto de este síndrome que en otro momento podemos hablar, sí. Dinos también básicamente de qué se trata el de Klinefelter. Sí, el de Klinefelter es en los varones únicamente, en vez de haber cromosoma XY, que era el complemento sexual que les comentaba que es en hombres, hay un cromosoma extra, que sería un X, entonces hay 47 cromosomas. Entonces, ¿el último es XXY? Exactamente, XXY. Okay. Entonces, esa condición, ¿qué hace? Se presenta, también se puede, es generalmente se puede diagnosticar únicamente ya naciendo el bebé, ¿sí? A menos que se hagan otros estudios por otras situaciones en el embarazo, pero generalmente se puede diagnosticar ya hasta el que nace el bebé, ya en edad pediátrica, que se puede presentar un tamaño de pene más pequeño de lo normal, ¿sí? Ahí es como que lo pudiera sospechar el médico o pues, referirlo para revisar por qué puede ser esta situación. Y ya generalmente en estos casos este síndrome se diagnostica ya hasta la edad adulta. Y el principal motivo de referencia por este síndrome es infertilidad. ¿Por qué? Porque el varón en el proceso de desarrollar sus células espermáticas, sus espermatozoides, que es la celulita que aporta el hombre para formar un bebé, pues en este caso la formación de los espermatozoides no se da de forma normal. Okay. Y como no hay producción de espermatozoides, es muy baja o es prácticamente nula ya en un punto de la vida de este paciente, pues generalmente llegan porque no pueden tener hijos. Ok. ¿Sí? Bueno, pues estas son como las condiciones o las indicaciones más comunes por las que alguien es referido con un médico genetista, aunque ya nos decías que es muy práctico saber desde antes, desde el embarazo, pues saber el camino por el que una persona se puede ir o si es factible que una persona se una con otra para tener un bebé con alguna condición que va a ser a lo mejor dolorosa o grave, o que a lo mejor su vida sí está condicionada a pocos años de vida también por cuestiones genéticas. Sí, es que hay una vasta variedad. Cantidad y variedad de condiciones genéticas, o sea, hay desde aquellas que impiden que una persona pueda embarazarse, o sea, causas de infertilidad, que causan abortos recurrentes, ¿sí? Otras que causan muertes intrauterinas, o sea, el bebito no llega a desarrollarse, otras que causan muertes en la edad neonatal, en el primer mes de vida,
otras que pues se van a presentar con discapacidad, con malformaciones. Si un bebé de una pareja nace con una situación genética, ¿es factible que los otros hijos también? Dependiendo del diagnóstico. ¿Por qué? Okay. Porque por eso es muy importante que al momento de tener pues una sospecha, eso es más que nada para otros médicos, tener una sospecha de un paciente con una condición genética, pues se refiera oportunamente para poder explicarle esto a los papás. ¿Por qué? Porque para saber si existe un riesgo incrementado, primero tenemos que saber el diagnóstico en ese bebito. ¿Es fácil que lo acepten, doctora? Los No. papás que No, se van enterando de estas situaciones. No, y de hecho es una de las cosas que retrasa mucho la atención de los niños. Sí, a veces mis pacientes que me conocen, que me han conocido en la consulta y que si llegan a ver pues esta entrevista, pues van a entenderlo. A veces yo sí soy muy dura y muy directa en cuanto a lo que les digo, bueno, es que el niño puede tener esto, y soy de esta forma, ¿por qué? Porque mi paciente es el bebé, el niño, y el niño depende de sus papás, de que acepten la situación para que se empiece a trabajar en su proceso de la condición que tenga, su terapia física, en cuanto a buscar opciones de otro tipo de tratamientos, ¿sí? Pero lo más importante para mí, en el caso de mis pacientes pediátricos, es hablar directo y firme con los papás para decirles, ¿sabe qué? Mire, esta condición necesitamos que se pongan las pilas. Okay. Es difícil, o sea, sí, pero te estoy escuchando y estoy pensando sí. y estoy imaginándome a las parejas, o bueno, al papá o a la mamá frente a ti con estas noticias que nos causan un impacto, y también me hace pensar en la culpa. Sí. ¿Hay papás que sientan culpa? Sí, y creo que es de las cosas que les impide llegar a la consulta. Y no les miento, o sea, la realidad es que nadie tiene la culpa. O sea, no podemos controlar lo que nuestros papás nos heredaron y a su vez lo que los papás de nuestros papás les heredaron. Entonces es una cadenita, pero lo importante es ser conscientes de que al tener un diagnóstico pues va a cambiar mucho el panorama de una familia a la etapa en la que no sabían que tenía ese bebito y no podían entender por qué le pasaba cierta situación de salud o por qué no se podía curar de cierta situación médica. Siempre la información es una llave. Sí. Es mejor saber y conocer para poder atender con más certeza. Sí, sí, exactamente. O sea, te puedo platicar así casos muy, muy en general, que el tener un diagnóstico también ayuda a que ya no se esté haciendo algún estudio invasivo, que ya no estemos tratando de buscar de mil formas el que tiene el niño. O sea, el hecho de tener ya un diagnóstico también nos ayuda a entender que, bueno, ya está ahí, ya no le voy a hacer una biopsia, ya no le voy a estar picando al niño para ver si ya le cambiaron ciertos parámetros en sus estudios de sangre. O sea, ya es como, sabes que tiene esto y ya hay indicaciones en ciertas condiciones de que cada cuándo se va a hacer un seguimiento, cada cierto tiempo, y qué tipo de estudios están indicados. O sea, ya no hacer estudios solo por hacerlos. De acuerdo. Y ya para ir cerrando esta charla y de verdad, ojalá podamos platicar en otro momento de más cosas. Incluso una pregunta de alguien que estaba por aquí escuchando. ¿Se puede modificar la información genética para que nazca un nuevo ser sin ninguna situación, condición o enfermedad en un futuro que vaya a impedir su desarrollo óptimo? Pues éticamente hablando, o sea, a nivel mundial se estableció que no se pueden hacer modificaciones genéticas. Pero por ética no se puede, no se puede. O científicamente no se puede. Por ética no se puede. ¿Cómo te explico? Porque una cosa es que por ética no se puede, y eso es entendible. Más bien no se debe, sí se puede. Ajá. Pero todavía no se sabe exactamente los alcances que tengan estas modificaciones a nivel de una célula. O sea,
todos nosotros provenimos de una célula, que esa va a formar los miles y millones de las células de nuestro cuerpo. Al hacer una modificación genética en esa primer célula, no sabemos en qué le vaya a afectar al resto de las células, porque el resto de las células va a formar, un ejemplo, el hígado, el riñón, y a lo mejor estamos evitando que haya daño en ciertos órganos que nos interesan, pero no que se deforme otro. Sí, que haya un problema. O sea, esto es como una serie navideña. Sí, exacto, es una cadenita, porque un gen no va a actuar únicamente en un solo proceso. Un gen puede actuar en muchos procesos y en diferentes momentos del desarrollo. O sea, hasta ahorita no se ha hecho, entonces no sabemos las repercusiones. No, se han hecho estudios o experimentos en animalitos que pues son los que nos han ayudado a avanzar gracias a ellos en el conocimiento de las enfermedades y de los tratamientos, pero pues te digo, lo que se ha visto es que modificas una cosa y desacomodas otras, y como dices, una serie navideña que quitas el foquito y se apaga una parte, pero luego pones otro foquito y se prende otra, entonces sí, somos demasiado complejos, todo esto de la genética es muy bonito y se sigue estudiando y todavía no lo conocemos al 100%. Ni los médicos genetistas, fíjense nada más. Bueno, pues yo por este momento esta charla contigo, y te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar sobre este tema de la genética, doctora Sandy. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí. Si alguien tiene alguna duda, si alguien sospecha algo o si a alguien le han indicado algún estudio, ¿dónde te encuentran? Sí, mi consultorio está en Neurocrea, en la calle Río Nilo, número 671, en la Colonia Estrella. Y les dejo también mi número. O en las redes sociales, ¿tienes redes sociales? Sí, con eso si quieres, y ahí que te manden algún mensajito. Ahí les dejo mis redes sociales aquí en el video, y pues cualquier duda, y estoy a sus órdenes para ayudarlos. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Sandy Flores, médico genetista, en esta charla, en este cafecito en Casa Juárez. Yo te invito a que nos sigamos encontrando para seguir platicando con más personas de aquí de La Laguna que tienen tanto que compartir. Listo. Estuvo bien padre, ¿no? Sí, pero está padre. Sí, de lo que quieras platicar, o sea, igual. A mí me gustaría, y si se puede, que me invites en alguno donde se hable de los